Dios, cuando ama a la gente, Él no sacrifica su santidad y su justicia. ¿Ha visto en la palabra de Dios alguna vez que Dios ama a un pecador que no se arrepiente y finalmente ese pecador va al cielo aunque no se ha arrepentido? ¿Ha visto? No. Aplica a Dios su justicia una vez que Él no se ha arrepentido. ¿Debemos nosotros amar de esa manera? ¿Debemos amar nosotros olvidándonos de la justicia y santidad de Dios? No. Nuestro amor debe ser como el de Dios. Ahora, otro ejemplo. Vamos a Génesis 26, 24. Y aquí tal vez no es tan claro, pero vamos a relacionarlo con un libro en el Nuevo Testamento. Génesis 26, 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, Dios a Isaac: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Entonces Dios multiplicará la descendencia de Abraham por amor a Abraham solamente. Porque aquí dice así, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice, por amor de Abraham, mi siervo. Bueno, si solamente dejamos este texto acá, diremos, sí, solamente por amor de Abraham. Pero, ¿qué nos dice Gálatas 3:16 y muchos otros textos de la palabra de Dios? ¿Por qué Dios dio esa descendencia tremenda a Abraham? ¿Realmente fue por amor a Abraham solamente? ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 16? Gálatas 3:16. Ahora bien, y por favor quiero decirles que hay otros textos que hablan de esto, pero solamente elegí este. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hablando de, y hay muchos otros textos como le digo, y podemos seguir leyendo ahí, ¿qué era el propósito de Dios de dar una descendencia segura a Abraham? ¿Cuál era? ¿Era por amor de Abraham solamente? ¿Sí? ¿Solamente en él? No, era por amor de Abraham, pero por sobre todo, amor a sus propios propósitos, a los propósitos de él mismo. Es decir, que Dios sí amó a Abraham, pero por sobre Abraham, ¿qué tenía Dios en mente al dar una descendencia segura a Abraham? Que a través de su descendencia viniera ¿quién? Según el versículo 16, el Cristo. El Cristo. Entonces, ¿Dios amó a Abraham por ser Abraham nada más? Dios amó a Abraham porque Dios amaba y ama sus propósitos. ¿Sí? El amor de Dios es un amor que está de acuerdo con sus propósitos y su propia gloria. No es solamente amor por amar a la persona en sí mismo. No es amor por amar solamente a Ricardo como persona, nada más. Sino que es un amor que, usando la palabra, el nombre Ricardo, para que este Ricardo glorifique a Dios. Entonces no es un amor simplemente a la persona. Es un amor que está de acuerdo con sus propios propósitos y su gloria. Dios amó a Abraham y le prometió una descendencia, pero por amor a su propia gloria y planes. Una pregunta. ¿Qué es primero? ¿Amar al prójimo y desviarnos de la palabra de Dios? ¿Está bien eso? ¿Amar a una persona desviándonos de los propósitos divinos? ¿Estará bien eso? ¿Estar bien con alguien, pero me desvío de los propósitos de Dios? No, ese no es amor de Dios. Eso no es amor de Dios. Podrás quedar bien con alguien, pero no es amor de Dios.
El amor de Dios debe estar de acuerdo con el cumplimiento de sus propósitos. Uno más. Éxodo 18:8. Éxodo 18:8. Va a repetir esta verdad, pero ya lo hago. Éxodo 18:8. Ya ha salido Moisés de Egipto, y noten lo que dice Moisés contando a su suegro. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Entonces, Dios amó a Israel. Pero amó a Israel porque Israel era algo especial, como pueblo, como persona. No, porque miren Deuteronomio, creo que es Deuteronomio capítulo 6, capítulo 7, versículo 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Una aclaración. Ahí cualquiera diría, somos lo mejor, ¿no? Somos el pueblo por excelencia. Pero, versículo 7, ¿qué dice? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Haciendo toda una relación en la palabra de Dios, notamos que Dios amó a Israel. ¿Por qué? Por cumplir con su promesa, por amor de su propia palabra, no por amor de Israel mismo, no por Israel mismo, no por el pueblo mismo, sino por amor de su propia palabra. El amor de Dios es un amor que no tiene como objeto al hombre mismo, sino a Dios. Digiera esto bien en su mente, en su corazón. El amor de Dios es un amor que no tiene como objeto mismo al hombre, a nosotros, sino a Dios, sus propósitos, su palabra, su gloria. Entonces Dios nunca amará a alguien por sobre su palabra. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? Inmediatamente pensamos para salvarnos de nuestros pecados. Pero hay un propósito supremo a ese. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Nosotros somos la consecuencia del propósito más sublime en el corazón del Señor Jesucristo. Él vino para glorificar a su Padre y cumplir con el plan perfecto que habían planeado antes de la fundación de este mundo. ¿Amén? Él vino para glorificar a su Padre. ¿Cuántas veces dijo Él eso? Casi, si ustedes pueden leer ahí los evangelios, van a notar el énfasis, especialmente en el libro de Juan, que Jesús está hablando de glorificar a su Padre, glorificar a su Padre, glorificar a su Padre. Y Él glorificó a su Padre. Y al glorificar a su Padre, nosotros recibimos la redención. Precioso, ¿no es cierto? Pero el amor de Dios es un amor que no tiene como objeto al hombre mismo, sino a Dios y su palabra. ¿Y cómo debemos amar nosotros? ¿Cómo debemos tratarnos unos a otros? Porque si Dios ama así, no teniendo como objeto al hombre mismo, sino a Él, ¿cómo debo amar yo a otro? Debo tener la misma mentalidad. No debo poner como objeto a la persona misma, sino a Dios y su gloria. Dios nos ha amado para que le traigamos gloria, retornando a su plan inicial de tener comunión eterna con Él para adorarle por toda la eternidad. Dios nos ha amado entonces, ¿para qué? Para que le adoremos, para que le sirvamos por toda la eternidad. Amén.
¿Usted se ha acercado a Cristo con esa mentalidad? ¿O usted se ha acercado a Cristo con la mentalidad de hacerle un favor? Oh Dios, aquí estoy, te hago un favor, te adorno aquí en la iglesia. No. Nos ha salvado no porque éramos la persona más excelente del planeta Tierra, sino porque Él quería cumplir su propósito divino de traernos nuevamente a la comunión y tenernos para Él por toda la eternidad. Entonces, hermanos queridos, Dios es la fuente del amor verdadero y debo ver cómo Dios ama. Ya les he dicho 3. Es un amor que se combina con su justicia y santidad. Es un amor que está de acuerdo a sus propósitos y a su gloria. Y es un amor que no tiene como objeto al hombre mismo, sino a Él, a Dios. Una tercera verdad, y aquí finalizamos. Nuestro amor debe tener el mismo propósito del amor de Dios. Y ya es una redundancia, pero es más un énfasis. Vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 11. Y ya eso es básicamente como una aplicación. 1 de Juan capítulo 4, versículo 11. Noten ustedes cómo Dios ha escrito en esta parte de su palabra. Es interesante. Hablando del amor de Dios, de cómo Dios ama, miren qué dice aquí 1 de Juan. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿En dónde está el énfasis? ¿En amarnos simplemente por estar bien unos con otros? ¿Dónde está el énfasis? Si Dios nos ha amado así, entonces tenemos que entender cómo Dios nos ha amado. Si Dios nos ha tratado así, si Dios ha tenido ese trato con nosotros, también debemos amarnos unos a otros. El énfasis está en el trato que Dios ha tenido para con nosotros. Y así como Dios me ha tratado, y así como Dios me trata, de la misma forma debo tratar a los demás. Pero debemos tener cuidado de esto. Solamente o muchas veces nuestro énfasis del amor de Dios es solamente aquello que, bueno, como Dios nos ha amado y se dio a sí mismo por nosotros, que es realmente la expresión máxima del amor, pero a veces nuestro énfasis de amor solamente es en ese lado y no vemos el lado de que Dios no perdona al pecador que no se arrepiente y no justifica al pecador cuando no se arrepiente del pecado y obra con su justicia cuando nosotros no obramos bien. ¿Podrá Dios castigar a sus hijos cuando están en pecado? ¿Podrá Dios castigarme cuando estoy en pecado si no me arrepiento? Sí. ¿Y Dios estará obrando amorosamente sobre mí cuando me castiga? Sí, así dice el libro de Hebreos, así dice el libro de Proverbios capítulo 3. Sí, así es. Porque su amor obra al lado de su justicia. Entonces, así, como Dios ha amado, así debe ser mi trato para con los demás. Y no olvidar que este trato no puede quebrantar la palabra de Dios. Y no debemos olvidar que este trato no puede vulnerar la justicia de Dios. ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Con qué propósito nos ha amado Dios? ¿Se acuerdan? ¿Con qué propósito? Glorificarle. Y cuando yo amo a mi hermano, ¿cuál es el propósito hacia mi hermano? Que él le glorifique, que ella le glorifique. Y si mi hermano no está glorificando a Dios y le dejo allí, ¿ese es amor? ¿Así Dios me ama? No. Entonces mi énfasis debe ser, así como Dios me ha amado, debo amarle. ¿Por qué nos ha perdonado Dios? Para que le glorifiquemos, ¿ya? No por amor de nosotros mismos, sino por amor de su palabra y su justicia.
porque Él quiere que seamos adoradores para que le adoremos en espíritu y en verdad. Que tengamos un concepto muy claro acerca del amor de Dios y no pensar que nosotros somos el centro del amor de Dios. El centro del amor de Dios es Dios mismo. El centro de nuestro amor para con el prójimo, ¿quién es? ¿La persona? No, es Dios mismo. Pero por supuesto, cuando nosotros amamos como Dios ama, francamente, que haremos lo mejor para la persona. Y amaremos así como Cristo nos ha amado y se entregó a sí mismo por nosotros. La meta suprema del amor de Dios es Dios mismo. La meta suprema de nuestro amor hacia el prójimo, hacia los demás, es o debe ser Dios mismo. Amén. Que amemos así como Dios nos ha amado.